¿Qué tal? Buenos días. Noticia esperanzadora para empezar este lunes. La ONU ha logrado alcanzar un acuerdo tras 15 años de negociaciones para salvar los océanos. Si se cumplen sus reglamentaciones, sería el acuerdo más importante en esta materia desde la Ley del Mar, según sus defensores, y permitiría crear áreas marítimas protegidas en aguas internacionales, protegiendo la biodiversidad marina. No es una mala inversión, teniendo en cuenta que buena parte de los recursos y la mitad del oxígeno que respiramos provienen del mar. Era, por lo tanto, un acuerdo necesario. Bueno, el acuerdo permitiría llegar al objetivo de protección de al menos el 30% del océano para el año 2030. Pero sin duda ha habido aspectos difíciles y lo que nos queda todavía, por ejemplo, regular el espacio fuera de la jurisdicción de los países. Este tratado afectará además a las flotas industriales de los países que trabajan en aguas internacionales. Aunque aún hay que pasar la etapa de ratificación de los distintos estados, es un paso adelante, aunque no sea el definitivo, que puede asegurar la viabilidad de nuestros océanos. Hablaremos de este asunto, también de lo que está ocurriendo en Turquía, donde siguen cayendo edificios un mes después del gran terremoto. Este que ven colapsaba en la ciudad de Şanlıurfa. Estaba deshabitado desde el terremoto, pero cayó descontroladamente, afectando a los viandantes que estaban en la zona. Los rescatistas buscan a personas que hayan podido quedar atrapadas por los escombros. Mientras siguen las detenciones de los promotores que no cumplieron con la normativa de protección de edificios y se señala al presidente Erdogan por otorgar licencias de construcción para ganar las elecciones de 2018. Y un debate interesantísimo ha surgido en los últimos meses. ¿Estaría a favor de censurar libros antiguos, a veces obras maestras, para que no se ofendan a los lectores de ahora? Referencias a la raza, que hoy no se consideran respetuosas, han llevado a la editorial del autor Roald Dahl a modificar libros como Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate. Las novelas de Ian Fleming sobre el agente 007 serían las siguientes: una actualización a los tiempos según unos, una aberración según otros. Hoy hablamos de este debate que se extiende incluso a los cómics del tío Gilito. Bueno, en Ucrania hay dos ciudades clave en la guerra frente a Rusia: Bakhmut, que está a punto de caer en manos del ejército de Putin pese al costo humano que está suponiendo para ellos. El propio Zelensky reconocía hace unas horas que la situación sigue siendo dolorosa y difícil. Aún así, el ejército ucraniano sigue plantando cara al ejército invasor y sus mercenarios no las tienen todas consigo. El jefe del grupo ruso de mercenarios Wagner acusa el desgaste en la toma de este enclave y culpa al Kremlin de la falta de recursos y munición, advirtiendo de que si no mejora el suministro, el frente de Bakhmut podría derrumbarse y con él toda la línea de Donetsk. Ayer los mercenarios hicieron un nuevo intento para rodear esta ciudad, aunque sin éxito. Los enfrentamientos siguen también en otros puntos de Ucrania. En el frente de Zaporilla, Rusia sigue acumulando efectivos y material, pero sin lograr avanzar. A solo 50 kilómetros de la ciudad, en primera línea, muchas familias ucranianas continúan sin querer irse de sus casas a pesar de los bombardeos diarios. Los vecinos taponan sus puertas y ventanas con sacos de arena para evitar la metralla. Llevamos más de un año soportando una enorme subida de precios, sobre todo en alimentos, y nos preguntamos si esto está afectando ya a las pautas de consumo. Por lo pronto parece que la inflación nos obliga a comprar menos. En toda España hemos reducido casi un 4% el consumo de alimentos el mes pasado. En la calle, ustedes mismos nos lo explican. ¿Qué encuentran más caro? ¿Ha cambiado sus hábitos de compra? Sí, uno ahora se piensa más lo que consume. ¿Algún producto en concreto, en específico, del que renunciara a raíz de inflación? Productos que no sean necesarios realmente para el día a día. Uno ahora selecciona más lo que compra. Pero así deberían quitar muchas cosas. Vale, y poner menos cosas necesarias. Leche, todo ha subido. O sea, las leches, por lo menos para la niña, ha subido un montón. Muy caro. Sobre todo la fruta, la verdura, las patatas, el plátano canario. Que voy a la península y lo compro más barato que aquí. No nos alcanza para hacer las compras, nada. Como dice mi niña, para comprar el alimento, la leche, o sea, es algo fuerte.
¿Ha hecho alguna medida ahora para ahorrar, por ejemplo, en la economía doméstica? Pues sí, tenemos que apretarnos el cinturón y lo que antes era un carro gigante, ahora es un carro mediano. Bueno, pues hablamos con una de las empresas que ha realizado un estudio sobre hábitos de consumo, precisamente en estos días de actualidad. Alberto Iglesias es director del área de clientes, Client Development Manager, de la empresa Nielsen, que se llamará NIC a partir de ahora. Bueno, a partir del miércoles, ¿verdad, Alberto? Eso es, hola Roberto, buenos días. Sí, en efecto, estamos cambiando el nombre, ahora somos NIC o Nielsen IQ y en efecto estamos haciendo pues muchos estudios, muchas investigaciones de cómo están evolucionando los mercados de gran consumo y en efecto lo que dicen los consumidores es lo que estamos viendo reflejado. Movimientos muy altos de precio en muchas categorías y el consumidor, que es el que tiene el poder, pues toma decisiones para intentar ahorrar. Claro, parece lógico que la primera contramedida del consumidor para proteger su bolsillo sea consumir menos, comprar menos cantidad. Pues sí, es una de las medidas porque al final, cuando segmentamos los consumidores, sabemos que hay muchos que están con el agua al cuello, o hay otros que están saliendo a flote, pero en efecto toman medidas para restringir pues, los consumos y porque no llegan a final de mes. ¿Qué productos han subido más de precio en el súper, Alberto? Pues mira, en este último mes hay algunos, como pueden ser el azúcar, las margarinas, los aceites, que bueno, continúan con incrementos de precio muy altos. Y esto ya lo vamos viendo durante el último año en concreto. Sí, pero en general prácticamente todas las categorías o todos los productos están teniendo movimientos de precio porque se están trasladando el aumento de costes que están teniendo las empresas. Claro, los expertos económicos suelen aludir al ejemplo del jamón y la mortadela para hablar de los cambios de consumo en épocas de crisis. ¿Hemos cambiado ya la calidad por la cantidad? ¿Hemos empezado a dejar el jamón a favor de la mortadela? Bueno, son afirmaciones muy drásticas las que comentas, pero en general sí que estamos viendo cambios en hábitos de consumo y lo vamos viendo desde el momento del desayuno, el momento de la comida, incluso el momento de la cena. Por poneros algunos ejemplos, pues, productos congelados sí que están teniendo una buena evolución en volumen, una evolución en demanda, mientras que hay otros como los frescos que ante incrementos de precio tan altos pues están viendo un poco más limitado su consumo. Luego estamos viendo otros, por ejemplo, en el momento de desayuno, pues el producto más básico muchas veces podemos hablar que son las galletas. Bueno, pues este que es el que menos ha subido precio tampoco está teniendo tan mala evolución en detrimento de otros sellos. Pero sí, estamos viendo muchos movimientos entre diferentes categorías. En estos días era paradigmático el caso del aceite de oliva. Claro, ha subido tanto de precio que muchos habrán pasado a otro tipo de aceite vegetal, ¿no? Lo que pasa es que también hemos visto durante el último año como el aceite de girasol, por ejemplo, también ha tenido muchos movimientos de precio. Es decir, es que estamos en una situación en la que hay incluso otras alternativas también están teniendo incrementos de precio. Por eso muchas veces lo que estamos optando es por máscaras de distribución, por comprar en promoción, por hacer un equilibrio de compra entre los productos que necesitamos. Y, por ejemplo, lo que vamos a hacer es ir más veces a comprar aunque nos llevemos menos en cada acto de compra. Alberto, en la crisis de 2008 las marcas blancas supusieron un refugio. No sé si habrán detectado ustedes ya cierto movimiento hacia ese sector, hacia las marcas blancas. Sí, sí que lo estamos viendo. Sí que estamos viendo como las marcas de distribución o las marcas blancas en este último año han tenido continúan con su buena evolución y sí que en algunas categorías han pegado un saltito importante en términos de cuota de mercado. Pero sí, como decía, al final es un refugio, pero también las marcas que hacen promoción o que ofrecen diferentes alternativas a los consumidores. Bueno, pues estaremos atentos a los estudios de NIC a partir de este miércoles ya, en los cuales estaremos viendo de nuevo cómo se refleja esta inflación en esos hábitos de consumo que ya se están notando. Gracias, Alberto. A vosotros, muchas gracias. Bueno, un ejemplo contrario de no subida, sino de bajada, lo encontramos en Estados Unidos. Una empresa, el mayor laboratorio de insulina del país, que ha anunciado una drástica bajada del precio de este medicamento. Antes de que acabe el año va a costar un 70% menos, lo que significa que los diabéticos que compran esa marca pasarán de pagar unos $500 al mes a tan solo $35. El presidente Joe Biden pide al resto de fabricantes que hagan lo mismo, que reduzcan sus precios.
El presidente de Estados Unidos ha peleado durante sus 2 años de mandato por poner un límite de $35 mensuales a la insulina y el gigante farmacéutico Lilly anunció esta semana que cumplirá con este tope reduciendo sus precios en un 70%. La compañía en cuestión fue la primera que comercializó este medicamento en el país en 1923, hace 100 años. 3 de cada 10 personas con diabetes que usan insulina en Estados Unidos tienen prescrita esta marca. $35. But guess what that means? Every other company making insulin is going to have to lower their prices to $35 because they can't compete. Adivinen qué significa esto, que todas las demás empresas que fabrican insulina tendrán que bajar sus precios porque no pueden competir, celebra Biden. Más de 37 millones de personas en este país tienen diabetes y para muchos insulinodependientes supone cerca de la mitad de su renta, por lo que muchos enfermos abandonan el tratamiento. Bueno, es uno de los temas que queremos tratar esta mañana con María Rosman, que está con nosotros. ¿Qué tal, María? Hola, buenos días. Bueno, esto de abaratar los precios tan drásticamente, ¿que es una estrategia empresarial o una invitación gubernamental? Bueno, yo creo que es un poco las dos cosas. Por una parte, es verdad que la administración Biden ha estado durante años hablando del tema de que hay que limitar el precio absolutamente exorbitado que tiene este tipo de medicamentos que salva vida, que se ha estado vendiendo carísimo y que había que bajarle el precio, ¿no? Eso por una parte, y se ha hecho en cuanto a lo que es el límite para Medicare, para personas de muy bajos ingresos que sí que reciben ayuda del gobierno para temas de salud. Luego, por otra parte, pues tenemos un poco que ver cuáles son las versiones que puedan dar estas compañías farmacéuticas, que no hacen nada realmente por, generalmente, no voy a decir siempre porque son bondadosas, sino porque tienen algún tipo de... Gratis no van a dar Exactamente. Nada, ¿no? Y puede ser que se deba a que están ya invirtiendo en medicinas más modernas para el tipo de diabetes, entonces tienen una especie de surplus con este tipo de insulina y es una forma de venderla, deshacerse de ella para poder practicar lo que es la investigación y sacar adelante otros proyectos que son probablemente más interesantes, más modernos. Sí, pero nos parece un gasto enorme el que se indica, por ejemplo, para un enfermo de diabetes. Yo creo que aquí es menor, 500 euros al mes, que sí, o $500 al mes en insulina, que claro, allí a lo mejor no se sufraga para la mayoría de las personas, ¿no? Evidentemente, y si no tienes seguro médico, con más razón lo tienes que pagar del bolsillo, y esto no es una broma para las personas que están sufriendo de diabetes, y en Estados Unidos sabemos que además son muchísimas, tenemos una epidemia de diabetes en el país, si lo podemos llamar epidemia. Entonces, sí, realmente esto va a facilitar que muchas personas que no tenían acceso puedan hacerlo ahora libremente, pero también condiciona que otras personas que a lo mejor no lo necesitan se aprovechen para otro tipo de, en algunos casos, depende de la insulina, para bajar de peso, para otro tipo de usos que vuelven a poner en riesgo las personas que realmente lo necesitan porque se están aprovechando de ellas personas que lo necesitan para otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de polémica en ese sentido, pero yo creo que es buena noticia el hecho de que la gente pueda, si lo necesita realmente, acceder a este medicamento a un precio muchísimo más posible. Más, ¿no? razonable, más razonable, desde luego. De 500 euros a 35. Sí, nada 99 bueno, es lo normal a 35, sí. María, nos vamos a Tennessee. Mira qué juicio tan animado nos hemos encontrado en ese estado. Con esas drags cantando una de Dolly Parton en una sala de vistas, que sería divertido de no ser por la cuestión que se dirime: la prohibición que pretende el gobernador de aquel estado para que las drags no puedan salir a la calle. Dice que así protege a los niños de un contenido muy sexualizado. Las drags han recurrido a la norma, acusando al gobernador y al Partido Republicano de homofobia, y les recuerdan que el movimiento drag no implica ir caminando desnudos por la calle. Bueno, aquí algo sabemos de este asunto. Fíjate que el viernes estuvimos ahí viendo la gala drag en Las Palmas de Gran Canaria y bien orgullosos que estamos de ella, pero se ve que no todos los estados en Estados Unidos lo ven con esa tolerancia, ¿no? Efectivamente, y la verdad es que este gobernador, Bill Lee se llama, curiosamente ha aparecido fotos del vestido de mujer en los años 70, cuando estaba en el instituto. Parece que tenía más sentido del humor entonces. Depende, que ahora, exactamente, o cuando le afecta a él es diferente, no lo sé. Pero el caso real es que hace poco en Estados Unidos hubo una controversia muy grande porque un grupo de drag queens estaban en una biblioteca leyendo cuentos para niños, solamente vestidos pues como drag queens leyendo para niños. Nada ofensivo, nada sexualizado y nada realmente
realmente que pudiera atentar hacia la moral de los niños. Pero algunos padres que fueron a la biblioteca pues se sintieron ofendidos, entonces se hizo una manifestación enorme, por fuera prácticamente se hizo una batalla campal, llegaron incluso los neonazis, o sea, aprovechó todo el mundo la situación para hacer su propia agenda. Mucho mejor un neonazi leyendo en una biblioteca que un drag queen, desde luego. Entiéndase la ironía, ¿no? Dudo mucho que lean, para empezar, ¿no? Tiene sentido. Pero sí es verdad que todo eso ha generado ese tipo de comportamientos y ese tipo de ideas de que drag queens son una mala influencia para los niños. Lo que realmente la ley en sí está diciendo, es verdad que hay que tener un poco de cuidado ahí, es que espectáculos tipo cabaret, con elementos sexuales, no son para niños. Pero bueno, independientemente de que sean o no sean gays, no, da igual, eso da igual y eso lo sabemos todos, ¿no? Hay unos ciertos límites, los niños no deberían, por ejemplo, estar presentes en ese tipo de, no de drag queens, sino de cabarets en general, ¿no? Pero sabemos todos por dónde viene y sabemos que es una nueva forma de intentar, pues una vez más coartar los derechos de estas personas a expresarse libremente y como quieran, ¿no? Bueno, pues a ver qué es lo que da de sí. Esta ley ya está, esta norma ya está, y ahora la cuestión es si este juzgado, este juez, ahora donde se han presentado esta demanda, pues la permite o no, ¿no? De hecho, lo quieren adoptar en otros estados también. Vaya, pues bien. Desgraciadamente, ¿no? Bien que me lo pintas. En fin, veremos qué es lo que ocurre con esto. María, hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias, buenos días. Hasta la próxima semana. Bueno, no dejamos Estados Unidos, aunque se va María, porque seguimos con otra imagen que nos llega de allí, de Ohio, donde el conductor de un coche ha grabado un tren de mercancías descarrilando. Otro más, otra vez en Ohio. Bueno, esto ya da muchísimo que pensar. El conductor del coche, al ver esa situación, directamente huye. El descarrilamiento obligó a los vecinos de la zona a permanecer en sus casas al comienzo del accidente, pero luego se confirmó que el convoy no llevaba materiales peligrosos. No ha habido tampoco que lamentar heridos. Y esto solo ha ocurrido a 200 kilómetros de ese accidente que derramó una cantidad enorme de productos químicos hace unas semanas. Esto es en Maryland, donde ha habido un accidente, un fallecido en ese accidente de un camión que ven en la zona. Las imágenes están tomadas justo después del accidente. Un camión cisterna el que ha provocado esa enorme explosión en ese condado, en el que decimos se ha confirmado la muerte de una persona. Nuevo frente en la Unión Europea a cuenta del futuro de la industria del automóvil. La semana pasada, Alemania bloqueaba la aprobación de la legislación que prohíbe motores de gasolina y diésel a partir de 2035. La visita de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea a Alemania, pues ha sido inmediata. Von der Leyen trata de que Alemania cambie su veto, mientras Berlín exige garantías adicionales de que los combustibles sintéticos quedarán exentos. Italia, Hungría y Polonia también han mostrado sus reservas a esta medida. Alemania e Italia son dos de las potencias automovilísticas europeas. Y bueno, tiene cierta lógica que miren especialmente con puntillas esta situación. Bueno, miramos a Turquía. Prácticamente un mes después del gran terremoto, siguen cayendo edificios. Van a ver uno de 6 plantas dañado por los terremotos que colapsa en la ciudad de Şanlıurfa. En las imágenes se aprecia como varias personas caminan justo en ese momento por la acera. También hay coches y guaguas detenidos en el semáforo. El derrumbe del edificio siembra el caos en la zona. Los rescatistas siguen buscando supervivientes bajo los escombros, aunque el edificio estaba vacío ya a la espera de ser demolido, pero las personas que caminaban alrededor, como han visto, han sido alcanzadas por el derrumbe. Bueno, ya son 200 los detenidos por supuestas negligencias tras el terremoto que ha dejado miles de muertos en Turquía. 65 son constructores. Algunas voces de la oposición ya señalan al presidente Erdogan como responsable en parte de la catástrofe. Según la oposición, el presidente turco usó una amnistía para conceder licencias en 50.000 edificios con problemas como parte de su estrategia para las elecciones de 2018. Y en Irán continúa la oleada de envenenamientos en centros educativos. Llevan 30 colegios y cientos de niñas hospitalizadas. El presidente iraní vincula estos casos con una conspiración de los enemigos del país
mientras que la población teme que sea parte de la represión del régimen por las protestas de los últimos meses. وقتی رفتیم سالن بوی عطر می اومد، بوی سوختنی یه چیزی بود، احساس بوی رنگ می‌کردم. یه بوی اومد، اصلا نمیشه گفت بوی چیه. Olía como si algo se quemara. Es el testimonio de las niñas envenenadas con gases tóxicos en centros educativos de Irán. La crisis en torno a las intoxicaciones comenzó en noviembre y se ha multiplicado en los últimos días. Los ataques se han producido en distintas ciudades, pero los síntomas de las menores son los mismos. Me ardía el estómago. Bajó mi presión arterial. Sentía que me estaba desmayando. Además de dolores de cabeza, palpitaciones del corazón, náuseas, mareos y en ocasiones la imposibilidad de mover las extremidades. Varias profesoras fueron víctimas también del gas venenoso. Todas las estudiantes tenían los mismos síntomas que yo. Algunas decían que les quemaban los ojos y la mayoría estaban asustadas, relata esta docente. El gobierno iraní habla de conspiración de sus enemigos con el objetivo de agitar más a la población y desencadenar nuevas protestas. Incluso los propios médicos minimizan los síntomas de las menores. Yo mismo examiné 7 casos y sus sistemas respiratorios estaban completamente sanos. Irán ha vivido meses de gran tensión debido a las protestas por la muerte de la joven detenida por no llevar bien puesto el velo islámico. Alumnas de colegios e institutos participaron en esas protestas y aunque la represión estatal ha logrado apaciguarlas, algunas instituciones como Amnistía Internacional sugieren que las niñas iraníes podrían estar siendo víctimas de grupos islamistas que se oponen a la educación femenina. Y esta concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores pide la liberación de Santiago Sánchez, detenido en Irán tras visitar y fotografiar la tumba de Masha Amini, la joven asesinada por no llevar correctamente el velo. El español detenido en aquel país viajaba a pie en octubre desde la península para contemplar el Mundial de Qatar. Cuando pasaba por este país, pues fue detenido y desde entonces no ha podido volver a nuestro país. Bueno, de vuelta aquí, a España. Arranca una semana con una fuerte carga feminista. Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar una ley de paridad entre hombres y mujeres en los centros de decisión, mientras que el Congreso debatirá la reforma del sí es sí. El Partido Socialista está obligado a recurrir al apoyo de la derecha para sacar adelante la reforma en los aspectos más polémicos una vez que se ha roto el bloque progresista. La reforma del PSOE, de la ley del solo sí es sí, mantendrá el delito unificado de agresión sexual, pero diferenciará entre que sea con o sin violencia para evitar que sigan saliendo violadores y agresores sexuales a la calle antes de tiempo, amparándose precisamente en esta norma. Hay novedades en el caso Mediador. La autoridad judicial solicita formalmente permiso a la presidenta del Congreso para que la Secretaría de la Cámara entregue los efectos depositados en el despacho del exdiputado Juan Bernardo Fuentes. En otras palabras, piden permiso para poder entrar en ese espacio, dentro de las Cortes, para buscar sobre todo la información en el ordenador del exdiputado canario. Como finalidad, la actuación de los aspectos económicos del tradición es una prioridad. Y aquí en las islas, el presidente Ángel Víctor Torres ejercerá en el día de hoy de presidente de las regiones ultraperiféricas. Desde esta mañana se suceden los actos de esta cita que pretende, entre otras cosas, esclarecer la estrategia para los próximos años. Isaac Tacoronte, ¿cuál es la agenda para hoy y cuáles los objetivos marcados? Pues sí, Roberto, se hablará y además mucho de regiones ultraperiféricas durante esta jornada de lunes, también mañana martes, el lugar aquí en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. A primera hora de la mañana, en torno a las 9, llegaba a este lugar precisamente la directora de Política Regional de la Comisión Europea, Mónica Hensi, que era recibida por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Mantenía entonces un encuentro con representantes del Gobierno de Canarias para explicarle cuál era la ruta, la hoja de ruta marcada por la Unión Europea precisamente con las regiones ultraperiféricas. Esa misma charla se ha trasladado hace aproximadamente una media hora a otro salón para trasladar, como decimos, a través de un diálogo ciudadano con empresarios, con Cámara de Comercio, sector empresarial, patronal y sindicatos, explicarles, como decimos, cuál es la hoja de ruta marcada por la Comisión Europea precisamente para las regiones ultraperiféricas, regiones como Canarias. Ha asegurado la directora de Política Regional que lo importante es fomentar las ayudas, que van a crecer un 25% más para las regiones ultraperiféricas, y sobre todo el medio ambiente, un papel
papel importante, según estos diálogos, va a jugar en estas regiones. Hay que saber compaginar el modelo económico del archipiélago basado en el turismo con el medio ambiente. Esta charla está previsto que continúe un poco más, como decimos, 2 jornadas, hoy y mañana. Mañana continuarán más actos, más reuniones, continuarán estos diálogos ciudadanos que comenzaron en el año 2012, no es la primera vez que se producen, y ya será mañana cuando el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que además, como bien comentabas, actualmente es el presidente de las regiones ultraperiféricas, hará un balance de estas 2 jornadas y hará un balance de lo que ha supuesto esta información para saber los ciudadanos que vivimos en las regiones ultraperiféricas qué ayudas podemos solicitar, cómo podemos hacerlo y sobre todo si se cuenta con las regiones ultraperiféricas en Europa. Gracias, Isaac. Pues está teniendo lugar ahora ya esa reunión con la presidencia de Canarias en las regiones ultraperiféricas. Hacemos una pausa, no tardamos. Este enorme incendio arrasaba este domingo un campamento de refugiados rohingya en Bangladesh. El fuego ha calcinado más de 2.000 tiendas de campaña. Se estima que alrededor de 12.000 personas se alojaban en este lugar y se han quedado sin cobijo. Por el momento se desconoce la causa del incendio, que ha afectado además a múltiples edificios e instalaciones. Hay que recordar que más de 1 millón de refugiados rohingyas viven hacinados en esta región al sur del país tras escapar de la persecución del ejército birmano. Bueno, y una polémica que ha surgido con fuerza en estos días, en estas últimas semanas. Los cambios en los textos originales del escritor Roald Dahl han generado una ola de opiniones a favor y en contra. El objetivo, dicen, es introducir mensajes más inclusivos o menos ofensivos para los lectores de ahora. Dahl es autor de obras tan conocidas como Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate, pero no se crean que son los únicos. James Bond o el tío Gilito también tendrían que cambiar su vocabulario. ¿Qué tienen en común este señor? Es Willy Wonka. Este dibujo animado de este pato millonario. Era un buenazo. Robaba a las viudas y estafaba a los pobres. O este legendario espía británico. Pues entre otras cosas que son políticamente incorrectos. No me importa. En el caso del autor de Charlie y la fábrica de chocolate, con más de 300 millones de ejemplares vendidos en 63 países, es su editorial y los herederos quienes han introducido cientos de modificaciones para las nuevas ediciones de sus libros. Soy Augustus Gloop, su chocolate es fantástico. Salta a la vista. Estos retratos de personas, por ejemplo, con sobrepeso son los que van a ser modificados, pero no todos están de acuerdo. En España y en Francia, las editoriales no prevén reescribir los libros. Y no son las únicas modificaciones, también James Bond va a cambiar su vocabulario y comportamientos considerados machistas o racistas. Este diálogo en el que Bond trata como un sirviente a un personaje negro es un ejemplo del racismo que atribuyen a la obra de Fleming. La reescritura de las nuevas ediciones de los libros coincidirá con el 70 aniversario de 007, pero el cine ya se ha adelantado. Estas mujeres malvadas o víctimas de los encantos de Bond que veíamos en décadas anteriores han dado paso a otro tipo de personajes en las nuevas películas. ¿Paloma? You're late. Una Moneypenny que ya no es secretaria y tiene la piel negra, o mujeres heroínas son protagonistas ahora en la saga cinematográfica. Las películas clásicas y los libros originales no van a cambiar, pero sí pueden hacerlo las versiones futuras de unas obras muy pasadas de moda. Ya ven, un debate agitado, pero no revuelto. María J. Cuesta Meraki, escritora y directora de la Escuela de Creatividad Letrimagia, nos atiende para hablar de este asunto. ¿Qué tal, María? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Le parece lícito cambiar los textos de los escritores para que no ofendan a los lectores de ahora? Bueno, yo creo que cambiar una obra maestra, un clásico de cualquier tipo, sea literario o no, no debería ni siquiera plantearse, ¿no? Es como, yo qué sé, si planteásemos si hay que vestir a los cuadros desnudos que hay en los museos o cosas así. Yo creo que un clásico, una obra de arte de cualquier género, tiene un contexto y en ese contexto se debería situar como tal, con lo cual toda corrección, o sea, y solo tildarlo de corrección ya es muy cuestionable, ¿no?
Claro, suena un poco, bueno, a la censura de toda la vida, ¿no? Pero también es verdad que cambia un poco la naturaleza, porque en el caso, por ejemplo, de Roald Dahl, el autor de Matilda o de la Charlie y la fábrica de chocolate, son sus herederos y la propia editorial, quienes motu propio, deciden cambiar los libros, cambiar la forma de expresarse. Sí, pero es que no fueron ellos los que crearon esta obra. Claro. Entonces, pueden ser herederos, pueden tener los derechos, pero la obra se creó como tal y, por lo tanto, cambiar cualquier obra, como digo, de cualquier tipo. Lo que pasa que, claro, al ser una obra infantil, estamos como queriendo proteger a la infancia, proteger a los niños. Al final, si cogemos casi cualquier libro clásico hoy, es políticamente incorrecto. Quiero decir, cualquiera, Caperucita Roja, una niña que va sola por el bosque, o sea, en fin, cojamos cualquier clásico, no vamos a hablar de Peter Pan, en fin, es que cualquiera, son todos políticamente incorrectos en el día de hoy, ¿no? Pero son clásicos que se crearon en un momento, son obras maestras y, por lo tanto, corregirlas o censurarlas con posterioridad es algo tremendo. Totalmente de acuerdo que hay que proteger a la infancia, hay que proteger a los niños, pero tampoco hay que meterlos en una burbuja de cristal y aparte que son correcciones que no se aplican en otros géneros. Los niños están viendo cine y dibujos animados que tienen cosas muchísimo más horribles que las correcciones, por ejemplo, que están planteando a Roald Dahl, ¿no? Que no se puede decir feo o no se puede decir... no sé, que una mujer no puede trabajar de cajera o cosas así. Es que es un poco llevarlo todo claro. a una polémica. Los defensores de la medida, María, dicen que esto se lleva haciendo toda la vida, que hay incluso obras de Shakespeare que se actualizan de alguna manera para que se lean mejor o para que sean también en algunos casos menos ofensivas. Algunas de Dickens he oído también que se ha hecho en alguna ocasión. ¿Esto es así? ¿Esto es algo que se hace, digamos, de siempre? A ver, hay muchas adaptaciones incluso, ¿no? O sea, ya no correcciones, sino adaptaciones del idioma. Yo qué sé, poniendo un caso muy nuestro, Don Quijote de la Mancha tiene infinitas adaptaciones y hay muchas adaptaciones escolares para acercarlo al público, incluso infantiles, ¿no? Hay versiones de Don Quijote para niños casi bebés, ¿no? Pero una cosa es adaptar y acercar y otra cosa es cambiar completamente, porque el significado de la obra, quiero decir, en la de Roald Dahl, que las mujeres ya, las brujas, ¿no? Había una bruja que podía ser cajera de un supermercado y ahora tiene que ser científica de alto nivel. Esto es cambiar el libro, ¿no? Es cambiar la película por completo. Y bueno, y que digo yo, que podemos seguir siendo cajeras, ¿no? Que es genial ser cajero del supermercado, no pasa nada, no tenemos que todas ser científicas de alto nivel, ¿no? O feo, por ejemplo, o sea, feo es ofensivo, de verdad, en serio, no sé. Claro. Pero la cuestión es si los niños lectores entienden que esto responde a un contexto o preguntan por ello si en algún momento dado les llama la atención cuando leen estos libros. Claro, yo creo que los niños lectores son mucho más listos que lo que a lo mejor muchas veces creemos todos, ¿no? Mucha gente piensa que hacer literatura infantil es como que la puede hacer cualquiera. Bueno, también sabes el conflicto de la inteligencia artificial ahora. La inteligencia artificial va a escribir libros para niños como si fuera porque eso es fácil, cuando escribir un libro para niños es, desde mi punto de vista, y creo que compartido por infinidad de expertos y de escritores, es mucho más difícil que un libro para adultos, ¿no? Porque hay que medir mucho más, hay que expresarse mucho mejor, mucho más claro, el contexto tiene que ser el que es, la trama del libro, la sorpresa, etcétera, etcétera, tiene que tener un montón de ingredientes que escribir para adultos no es necesario tener en cuenta, pero eso no significa ni muchísimo menos que los lectores infantiles sean tontos o que haya que protegerlos. Además, todo lo contrario, son mucho más listos de lo que todos pensamos. Y bueno, lo que sí necesitamos es ayudarles a abrir esa imaginación, ¿no? No cerrarlo todo y ponerles burbujitas que al final ya ni entretienen, ni enseñan, ni nada de nada, ¿no? Bueno, pues ahí ese debate que seguramente nos dará para más capítulos, nunca mejor dicho. María Cuesta, muchas gracias una vez más por atendernos. Buenos días. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a ver con qué contenidos vienen nuestros compañeros de Ponte al Día en esta jornada de lunes. Es lunes, oiga, hay que comenzarlo esta semana. Pedro, Wendy, pues como si fuese viernes, con la misma energía, ¿verdad? Más ahí si cabe. ¿Qué tal?
Bueno, lo intentamos, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy arrancamos aquí en Ponte al Día echando mano de la lupa para examinar con detalle la factura de la luz, porque nos encontramos muchas cifras, muchos números, muchos datos, muchos conceptos y en la mayoría de los casos también nos encontramos una cuantiosa cantidad a pagar cada mes. Pero ¿entendemos realmente lo que estamos pagando? ¿Sabemos a qué se refiere cada concepto? ¿Sabemos interpretar esa factura? Bueno, pues nosotros hoy vamos a intentar resolver todas esas cuestiones y además también les vamos a dar una serie de consejos porque hay alguno de esos cargos que nos podemos ahorrar a la hora de pagar esa factura. Así que quédense con nosotros y presten muchísima atención porque lo que les vamos a contar les va a resultar de muchísima utilidad. Pero por supuesto, hay más temas en Ponte al Día. Así es, como todos los días 6 de cada mes, los trabajadores del Hogar Santa Rita, bueno, como saben, uno de los geriátricos más grandes de todo el país, que se ubica en el Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, pues salen a las puertas de su centro a reclamar el retraso en todos los pagos de sus nóminas. Pero aquí no queda la cosa, porque también denuncian, según todos los trabajadores que salen a las puertas, como decía, pues denuncian la mala gestión que se ha llevado a cabo con este centro geriátrico. Uno de nuestros puntos de directos hoy va a estar con esos trabajadores y más temas como siempre, pues en unos minutos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, vamos con un acuerdo histórico de Naciones Unidas para salvar nuestros océanos. Más de 60 países han firmado un tratado para preservar las aguas internacionales, las que están situadas a más de 200 millas de la costa. The ship has reached the shore. El barco ha llegado a la costa, decía Reina Lee, es presidenta en estas negociaciones para el Tratado de los Océanos, mientras anunciaba el acuerdo entre aplausos. No es para menos, 15 años de negociaciones para crear zonas marinas protegidas, de tal forma que al menos un 30% de los océanos esté salvaguardado de cara al año 2030. Los colectivos ecologistas han celebrado este paso, que aún debe ser ratificado por los distintos países. Rafael González Quirós es investigador del Instituto Español de Oceanografía, miembro del Grupo de Expertos para la Evaluación Global del Océano. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Una buena noticia después de 15 años de negociaciones. Esperemos que no tardemos otros 15 en ratificarlo ahora, ¿no?, por los distintos países. No, yo espero que ahora ya vaya todo corrido. Es verdad que ha llevado mucho tiempo, como decías, más de 15 años de negociaciones. Era un asunto muy importante, suponía una modificación o un añadido a la Convención de la Ley del Mar alcanzada en 1982 y supone un paso muy importante y muy necesario para la conservación y uso sostenible de los océanos y resaltando sobre todo la necesidad de basar todo ello en la investigación científica, ¿no? Quizá uno de los aspectos más destacados es la gestión de los llamados, aguas internacionales, ese espacio de océano que no pertenece en concreto a ningún país y que de alguna manera estaba un poco desregulada, ¿no? ¿Qué se va a lograr a partir de ahora? Bueno, efectivamente es que el acuerdo alcanzado se refiere exactamente a eso, a cómo gestionar las aguas internacionales que estaban fuera de la jurisdicción de los países. En la Convención de la Ley del Mar lo que se establecía es que esas aguas internacionales poco más o menos son de libre acceso para todo el mundo, no se establecía ningún tipo de regulación, de manera que todo el mundo pueda circular libremente por ellas sin que ningún país pueda imponer ninguna restricción a esa circulación. Sin embargo, desde el punto de vista de la conservación y teniendo en cuenta además que los océanos están interconectados y demás, pues se veía que esa ley que permite el libre acceso a esas zonas no establecía unos criterios de conservación y de uso sostenible de esas zonas que nos hemos dado cuenta de que cada vez son más necesarios. Entonces, por un lado, se establece unos criterios para la utilización de los recursos genéticos, que es un asunto que ha dado muchos quebraderos de cabeza a la hora de establecer esta regulación, y sobre un mecanismo para establecer áreas marinas protegidas en esas aguas internacionales, de manera que determinados países puedan lanzar un proceso de propuesta de un área marina protegida que será evaluada y luego declarada
finalmente de forma internacional, de manera que podamos alcanzar ese 30x30, ¿no? de 30% de la superficie de los mares protegida para el año 2030. ¿Qué son recursos genéticos, Rafael? Bueno, recursos genéticos, como todo el mundo sabe, o sea, el material genético de los organismos, actualmente en biomedicina y en muchísimas otras utilidades, pues ese material genético esconde los códigos para fabricar determinados compuestos, proteínas, etcétera, que pueden ser de muy utilidad para todo el desarrollo biotecnológico que estamos viendo actualmente. Entonces, lo que trata de establecer, o sea, lo que establece esta propuesta es que esos recursos genéticos que puedan estar en zonas fuera de la jurisdicción nacional no puedan ser de uso exclusivo de aquel que los encuentre, sino que sean un bien común, ¿no? Y que podamos acceder a esa información todos los seres humanos del planeta. Bueno, pues es una buena noticia, sin duda, que veremos en qué se va traduciendo, porque esto tendrá que llevar una normativa que obligue a los distintos países y a sus flotas industriales, que veremos también cómo repercute. Rafael, muchas gracias. Buenos días. Bueno, aclarar que toda la parte de regulación pesquera ya está sujeta a otra serie de tratados y, por lo tanto, no era el objetivo de ¿no? La explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales está ya bien regulada desde hace mucho tiempo, sin decir que no haya problemas en esto, pero ya existía una regulación, pero esto se refiere a la conservación y gestión de la biodiversidad en su conjunto. Gracias, Rafael. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues la semana pasada hablábamos de la cantidad de nieve que había caído en Estados Unidos, ¿no? Aparte, comparándola con la de aquí, del norte del país. Pero muestra un botón de lo que se ha vivido, por ejemplo, en California. ¿Qué tal, Emilia? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Pues sí, ¿te acuerdas que hablábamos de toda esa nieve en la costa oeste, en el estado de California concretamente? 13 condados estaban en emergencia por esa cantidad de nieve. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Nos quejábamos, bueno, en el norte de la península de la que había caído aquí, pero parece que nada. Pues vamos a ver cómo ha hecho este señor para salir a comprar el pan, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a tu casa por la noche un día y por la mañana te tienes que levantar y decir, venga, ¿quién sale a comprar el pan hoy? Está en la puerta de su casa. Bueno, me imagino que es la zona donde están, porque incluso ve a vecinos por ahí que saludan, hola, ¿qué tal? Mira las casas ahí detrás. Es impresionante, son más de 2 metros. Y menos mal que es blandita la nieve, ¿no? Porque... Bueno, aparentemente, ¿no? Eso en ese momento. Yo me imagino que hoy, a día de hoy, pues estará bastante más dura, ¿no? Bastante más helada. Bueno, eran unas imágenes que nos sorprendían de California. Mira, y aquí tanta nieve y en otros puntos, y tú te referías a ellos, del norte de nuestro país, tan poca, ¿verdad? Pues bueno, ante esto, ¿qué hemos hecho? Pues en esta estación de esquí de Andorra, por ejemplo, en Gran Valira, lo que han hecho es crear otro tipo de actividad. No se puede esquiar porque no hay nieve, no importa. Creamos el tubing más grande y más largo de Europa. ¿Qué es un tubing? Una especie de tobogán de más de 350 metros de largo, con 2 túneles para pasar a través de ellos, que me daría un miedito que no te cuento, y pues nada, con tu flotador, como si estuvieras en un parque acuático, pues te lanzas por ahí, es otra de las actividades complementarias de esta estación de esquí. ¿Qué te parece? Bueno, que si ya esquiar no se puede, por lo menos se puede usar el tubing, ¿no? Bueno, mira ahí los túneles que han hecho. Bueno, pues es el más grande de Europa y es una alternativa de ocio también en las estaciones de esquí. Nosotros aquí en el archipiélago nos vamos a tener que conformar, como decía, con los parques acuáticos. Lo digo por las temperaturas. Podemos ir tirando de los parques acuáticos, efectivamente. No hará falta tanto para la nieve, aunque a más de uno se le habrá ocurrido, cuando nieva en las cumbres. Seguramente con el flotador o con el buggy, ¿no? Como cuando vamos para los montes y lo hacemos. Con las esterillas del coche, son habituales, es un efectivamente. Clásico. Mira, pues aquí tenemos un tiempo bastante apacible, muy tranquilo, con cielo despejado, solamente con nubosidad de evolución en la cara vertiente este de la isla de Tenerife, también de La Palma, en el Hierro. Ahí está apareciendo ya la nube de evolución por el sureste de Gran Canaria, alguna en Fuerteventura, en Lanzarote, pero con muy poca carga de humedad, y eso quiere decir pues que no se van a producir precipitaciones. Estamos protegidos. Vamos a ver el modelo del Meteorred para contarte cómo tenemos la situación para los próximos días, porque mientras las borrascas giran y se van muy al norte, sobre todo al norte del archipiélago de las Azores, aquí tenemos un ascenso de las temperaturas
progresivo durante los próximos días, con viento que va a venir también del este, e incluso con temperaturas que van a superar los 25 grados. Tenemos una cuña, lo que se llama una cuña anticiclónica, que nos protege de todas esas inestabilidades que están pasando por la cara norte. Y para muestra, decías antes, un botón, te voy a enseñar el botón de precipitación pequeñito que tenemos solo para mañana en la isla de La Palma, porque realmente el mapa se va a quedar así. Nada. Gris, completamente gris, con 3 litros por metro cuadrado en la isla de La Palma al nordeste, por nubes de evolución también, algún puntito que sale ahí en esta vertiente en la zona de Güímar, en el nordeste de Tenerife, y poco más. Así que respecto este mapa, respecto a la semana pasada, nada tiene que ver porque está bastante más limpio. Con esto, la previsión para mañana pues es de cielos bastante despejados en general, con nubosidad o intervalos nubosos poco importantes que irán apareciendo por las zonas del sur a medida que avance el día, porque hay ausencia de viento, el viento no es importante y entonces se va generando esa nubosidad de evolución, pero sin dejar precipitaciones. Viento del oeste por el norte, del nordeste por la parte del sur, con temperaturas 24, 25 grados, y eso sí, hay que destacar el mar por el norte, porque las olas pueden ser de 2 a 3 metros de altura y mar de fondo, pero hay luna llena, y cuando hay luna llena ya sabemos que las mareas vivas son un poquito mayores que de lo normal, y sobre todo 1 hora y media antes y 1 hora después de la marea, de que se cambie la fase. La marea un poquito más y ahí puede haber mucho cuidado por el norte, sobre todo. La situación. Bueno, pues solito para bañarse, con cuidado con lo que haya, entre semana, el que pueda bañarse, claro. Oye, que la semana que viene podríamos estar en la primera episodio de calor de este año 2023. Ya tan pronto, si ni siquiera estamos en primavera. Bueno, pues ya te iré contando. Lo irás contando, Emilia. Hoy nos vamos a despedir echando un vistazo a China, concretamente a la ciudad de Wuhan, en el noroeste del país, que ha sido decorada con las habituales luces tradicionales de las fiestas, porque se celebra la conclusión de las fiestas de primavera, que coinciden con el día 15 del primer mes de su calendario tradicional lunar. Es decir, es justo la fiesta que viene después del fin de año chino. Ya ven que ellos también van enlazando una fiesta con otra. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en otra edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!